Sí, nos están escribiendo que sí, que se escucha bien. Podemos comenzar grabando. Excelente. Pues Julio y Yanira, muchas gracias por haber aceptado la invitación de este Facebook Live del Bufete de Emanueli. Ya hemos hecho una serie de actividades de temas de interés. Hablamos de la quiebra en tiempos del COVID-19, hablamos de los préstamos estudiantiles en tiempos del COVID-19. Todo esto en el contexto de qué medidas de alivio hay, qué gestiones se pueden hacer para aliviar las consecuencias de la pandemia en términos económicos, en términos de las finanzas personales. Pero hoy nos ocupamos de un tema que es bien importante para Puerto Rico, a la luz de la determinación del Tribunal Supremo en el caso de Ramos versus Luisiana, en donde el Tribunal Supremo resolvió, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que los estados están obligados a conceder o tramitar los casos criminales mediante juicio por jurado, en donde el jurado, para que pueda haber una determinación, tiene que estar de manera unánime, ya sea para condenar o para encontrar no culpable a la persona. Y esto parece algo bien puntual en relación a dos estados de los Estados Unidos, como el estado de Luisiana, ¿verdad? Y el estado de Oregon, que son los únicos dos estados que tienen casos criminales en el foro local, en donde se podía condenar al acusado unánime. No es un asunto tan puntual porque hay otros efectos importantes, colaterales, que pueden venir en casos posteriores en los Estados Unidos, como es el asunto sobre si se aplica o no se aplica a casos criminales que hayan tenido ya una sentencia, que se haya resuelto por sentencia y que sean finales y firmes, ¿verdad? Y también está el issue de la aplicación de estos precedentes a los procesos penales que todavía no sean finales y firmes, como podríamos señalar el caso que está pendiente en Puerto Rico, que es un caso que lleva a nuestro bufete, el bufete Emanueli, y el caso de Tomás Torres Rivera, donde estando pendiente una segunda moción de reconsideración ante el Tribunal Supremo, donde se está alegando que nuestro representado fue condenado con veredictos que no fueron unánimes, pues viene la decisión de Ramos. Y aquí obviamente está el issue de si esa determinación es aplicable a nuestro cliente, y más allá de eso, si eso es aplicable a un territorio como Puerto Rico, cuando Puerto Rico no es un estado. Así que yo no voy a explicar nada más, vamos a pasar al tema de qué es lo que resolvió Ramos, que lo va a manejar la licenciada Méndez Colbert, para que todos los que están conectados puedan tener una idea concreta sobre qué es lo que decidió el caso. Ok, estoy viendo comentarios de que el audio se... Pero si alguien puede comentar en estos momentos para verificar que se esté... Yanira está, déjame poner a Yanira está mute. Sí, pero lo que quiero es que, ¿verdad? Que no vaya a haber habido problemas con el audio y que no estemos hablando nosotros en el vacío, sin que nos estén escuchando. Si me dicen que sí que se escucha, ok. Bueno, pues quiero, es que veo comentarios por distintas partes. Ok, ahora sí se escucha. Bien. Quiero darle las gracias, primero que nada, a la delegación de Ponce, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y a la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes del Colegio también, que están coauspiciando este Facebook Live. No es la primera vez que coauspician estos live, y están compartiéndolo a través de sus páginas en las redes sociales. Así que muchas gracias por siempre apoyar estas iniciativas. Así que en términos, ya entrando, ¿verdad?, en el tema y en lo que resuelve el caso, este caso se argumentó en octubre de 2019, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo resolvió el pasado 20 de abril. Todavía quedan casos de la sesión de octubre por resolver, incluyendo el caso de la UTIER contra la Junta de Control Fiscal, así que veremos qué pasa con eso. Bueno, en este caso de Ramos, lo que ocurrió es que este señor, Evangelista Ramos, fue acusado por un delito grave en Luisiana, y allí es encontrado culpable por un jurado con una votación de 10 a 2, es decir, 10 votaron por su culpabilidad y 2 de los jurados votaron no culpable. Así que ante
Ante eso, Ramos acude al Tribunal de Apelaciones de Luisiana para revisar esa determinación. El Tribunal de Apelaciones confirma. Cuando acuden al Tribunal Supremo de Luisiana, el tribunal no acoge la petición, así que de ahí van directamente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo se encuentra con la controversia de si la sexta enmienda de la Constitución Federal que aplica al gobierno federal y si también entonces aplicaría en el contexto de los estados en lo que respecta a ese requisito de que la determinación, el veredicto del jurado sea unánime. Así que interesantemente el Tribunal Supremo, en una opinión escrita por el juez Gorsuch, un juez nombrado por Trump, con una visión originalista, se resuelve que yendo hacia atrás a los orígenes de la Constitución, pues que ese requisito de que el veredicto fuera unánime va a aplicar también a los estados. Hay una expresión en la opinión de que no se puede esperar menos de los estados y en el contexto del gobierno federal se requiere esa unanimidad. Y en esa opinión mayoritaria vemos también un análisis de los orígenes de cómo comenzaron esas disposiciones en Luisiana y en Oregon, y hacen esa explicación en el contexto racista, de cómo surgen esas disposiciones, que es algo que me gustaría que nuestros panelistas comenten, que de paso no los he presentado. Así que sí le quiero dar las gracias a el doctor Julio Fontaner y la doctora Yanira Reyes por acompañarnos. Es la primera vez que tenemos un Facebook Live con invitados, así que les agradecemos porque en el momento en que hicimos el acercamiento, rapidito nos dijeron que sí, así que les agradecemos, son expertos en el tema también, así que bienvenidos. Y gracias por estar disponible para nosotros. Así que me gustaría que entre... Se me cae la computadora. Me gustaría que entre las cosas que podamos discutir en esta conversación, y ustedes podrán libremente expresar sus opiniones al respecto, pero que entremos entonces en cuáles son las implicaciones de lo que ha resuelto el Tribunal Supremo, porque si bien vemos en la opinión que el Supremo se enfoca en que las consecuencias de esta decisión afectarían a Luisiana y a Oregon, porque son los únicos dos estados. De hecho, Luisiana ya enmendó esa norma, pero todavía nos queda el estado de Oregon. Pero claro, en el momento en que se dan los hechos, todavía en el caso de Luisiana, pues no había ese requisito de unanimidad. Entonces, vemos en la opinión cómo se discute si esta decisión tiene o no tiene grandes implicaciones para los estados. Dicen que no, se trata de estos dos estados solamente. No vemos que mencionen a Puerto Rico para nada, y si esto va a aplicar o no va a aplicar a Puerto Rico. Solamente vemos cómo el juez Alito menciona a Puerto Rico en su opinión disidente en el contexto de esta discusión del racismo por el cual surgen estas disposiciones, y hace la pregunta de si la Constitución de Puerto Rico que no establece ese requisito de unanimidad, pues entonces también eran racistas los que redactaron esa Constitución, pero más allá de eso no abundan en lo que sería el tema de Puerto Rico, que como sabemos, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, así que las normas que aplican para Puerto Rico no necesariamente son las mismas que aplican para los estados. Así que quiero que podamos discutir un poquito las implicaciones específicas, ¿verdad?, para Puerto Rico, si esto va a aplicar automáticamente a casos en Puerto Rico, si estamos hablando de casos que estaban pendientes, que no eran finales y firmes, o si también vamos a aplicarlo a casos donde ya esas condenas son finales y firmes. También me gustaría
que pudiéramos hablar sobre las implicaciones políticas de esta decisión a Puerto Rico. Y por supuesto, pues yo voy a estar pendiente de preguntas que puedan hacer el público en los comentarios de este live para finalmente tomar un tiempito para poder contestar esas preguntas. Así que les dejo el espacio libre para que ustedes comenten. Anira. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Este caso definitivamente lo podemos ver desde diferentes ángulos. Aquí está el asunto de los orígenes raciales, racistas, los orígenes sociales, los conflictos históricos sobre los cuales se construyen disposiciones de ley o disposiciones constitucionales. ¿Qué importancia tiene eso a la hora de evaluar si una ley todavía es viable o si todavía es legítima? De hecho, hay toda una discusión sobre ese tema en el caso, en las opiniones, particularmente la opinión disidente del juez Alito, que plantea que, aunque no niega que el origen de las disposiciones tanto de Luisiana como de Oregon eran racistas, precisamente como parte de esa serie de legislaciones Jim Crow que eran para impedir la totalidad de los derechos para las personas negras. Si eso importa ahora, ¿qué importancia tiene eso para evaluar la validez de una ley? También se puede evaluar desde la perspectiva del lenguaje que se utiliza en ese caso sobre los precedentes. Vimos una gran intención de parte de algunos de los jueces de plantear una metodología, una tipología, en qué casos se pueden revocar precedentes que ya están establecidos y muchas personas plantean que eso quizás es lo que marcó la división entre los jueces que regularmente eran conservadores que se salían en una revocación en pro de derechos de acusados versus otros jueces que no lo son, ¿verdad? Que se oponían. Uno puede plantearse que tenía que ver con esa idea en el futuro, ¿no? Una agenda que tiene el Tribunal Supremo de revocar unos casos particulares y todo suena, ¿verdad?, al caso de Roe vs. Wade, que de hecho es mencionado en la opinión particularmente del juez Kavanaugh. Y sabemos que esa era la agenda, una de las agendas principales del juez Kavanaugh cuando fue nombrado y confirmado al Tribunal Supremo. También podríamos hacer desde el principio hablar sobre la aplicación automática o no de esta disposición a Puerto Rico. Uno podría decir, pues claramente tiene que aplicar automáticamente porque esto es un derecho que es fundamental y se aplica igual a los estados, pues tendría que aplicar a todo el mundo. Claro, que aquí entonces tenemos que entrar al asunto colonial, ¿verdad? Porque Puerto Rico, al no ser un estado, el Tribunal Supremo se ha negado hasta ahora, se ha negado a determinar si la 14ª enmienda aplica directamente a Puerto Rico. La forma en que se han aplicado los derechos fundamentales a Puerto Rico es a través de los casos insulares, y en esos casos insulares, particularmente el caso de Balzac, plantea directamente que a quien le corresponde determinar cuáles derechos fundamentales aplican a Puerto Rico o no es al Congreso de los Estados Unidos, y que el tribunal podría ir reconociendo uno a uno cuáles derechos. De hecho, hace una lista, varios casos posteriores hacen listas de cuáles son los derechos que se le han reconocido a Puerto Rico. Por lo tanto, uno tendría que plantearse la interrogante de si esto va a aplicar directamente a Puerto Rico o no, cuando el caso fue decidido bajo la 14ª enmienda. El tribunal decide que es aplicable a los estados por la 14ª enmienda, aunque hay un lenguaje planteando que es un derecho fundamental. Entonces esto tendría que entra entonces la discusión de si esto requiere algún tipo de acción legislativa, ¿verdad? Si requiere que la legislatura de Puerto Rico cambie la ley o si incluso esto requiere una reforma constitucional. Si es posible que el Tribunal Supremo, mediante una opinión en la que no menciona a Puerto Rico en ningún momento, excepto una disidente, puede declarar inconstitucional una disposición de la Constitución de Puerto Rico. Yo creo que muchas personas han planteado que por tratarse de un derecho fundamental, pues definitivamente tiene que aplicar a Puerto Rico. Sin embargo, yo creo que el issue no es tan sencillo. Y me
Rico porque en la vista oral de este caso, en donde a partir de la transcripción, hubo una discusión precisamente sobre el asunto de Puerto Rico. Y el juez Brader hace un comentario de que Puerto Rico me preocupa. Puerto Rico es extraño. Y me parece que eso se refiere precisamente a que la idea, la mente de esta persona, de estos 9 jueces, no estaba que iba a aplicar directamente a Puerto Rico. Así que yo creo que requiere de algún tipo de acción de parte de nuestro gobierno, ya sea de cualquiera de las ramas, ¿verdad? Ya sea a partir del caso que está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo ahora mismo, que es de un juez del Tribunal, o mediante acción legislativa. Ya vimos que hubo un proyecto que fue presentado por Chiquito Meléndez. Yo creo que el planteamiento general aquí debe ser que no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencilla la contestación a la pregunta de si esto aplica automáticamente a Puerto Rico o no, y que esto definitivamente nos lleva, como en casi todas las cosas, a volver a plantearnos el problema colonial y el problema de los casos insulares y de cómo Puerto Rico no puede acceder a todos los derechos bajo la Constitución Federal por la situación de Colonia. Pero podemos seguir hablando de esto, yo solamente quería empezar por ahí. Bueno, déjame hacer un comentario introductorio para luego entonces adentrarme a la discusión que ya abrió Yanira sobre si aplica a Puerto Rico o cómo aplica, ¿no? Si es automático o no es automático. Yo creo, pero antes de esa pregunta, que es fundamental, porque si vamos a hablar de retroactividad, primero hay que hablar de que se aplica o no aplica a Puerto Rico, porque si no aplica nos olvidamos del caso, ¿no? Pero yo quiero, Rolando, también, y Jessica, y muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes acá. Por lo menos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A distancia, a través de Zoom. Mira, el caso tiene muchas cosas interesantes. Una de ellas es el trasfondo histórico del derecho a juicio por jurado y el derecho a que, y el hecho de que el juicio por jurado ha implicado siempre desde sus inicios la unanimidad. Esos asuntos de mayoría no es hermano con el desarrollo histórico del jurado como tal, que tiene, ¿verdad?, que se inicia en Inglaterra, y el caso menciona un desarrollo histórico fascinante, ¿verdad? Siglo XIII, siglo XIV, lo que antes era un jurado de lores para determinar si se acusaba o no. Después ese jurado se convirtió en el petit jury para indicar culpabilidad o no culpabilidad. Eso se exporta a las 13 colonias. Y es interesante cómo se discute de los tiempos coloniales los jurados, inclusive bajo el imperio inglés, de las 13 colonias eran jurados que recurrían una unanimidad. Las constituciones de los nacientes estados también todos incluyeron ese elemento de unanimidad, y en la sexta enmienda no se escribió unánime en el texto porque se entendía que no era necesario, es decir, porque no se podía hablar de jurados sin que no fuera unánime. Pues fueron otras consideraciones que muy bien identifica el Tribunal de Naturaleza Racial, que entonces se desvirtuó el concepto de asociar como una cosa así, simbiótica, el asunto de lo que es el uso por jurado y el asunto de requerir que tienen que ser delitos de naturaleza unánime. Es interesante cuando se menciona el tema racial, porque es bueno que todo el mundo entienda cómo es que, no es que ellos no querían, ellos estaban claros que tarde o temprano iba a haber afroamericanos o judíos o otras personas hispanos en los jurados, pero ellos pensaban de que el no tener unanimidad implicaba o le quitaba el poder a ese representante del sector minoritario, el poder, pues, obstaculizar, según ellos, el que pudiera haber un rédito. Así que tú mitigabas el daño de que hubiera allí en minoría, porque la minoría quizá iba a sentir algún tipo de empatía o solidaridad a un acusado que pudiera identificarte por ser dos afroamericanos o dos hispanos, ¿verdad? En ese sentido, veían la posibilidad de que con dos minoritarios que se le colaran en el jurado no iban a impedir de que la mayoría blanca pudiera emitir el juicio que ellos entendieran adecuado. Así que es un poco ver cómo funciona. Vamos entonces a lo que plantea Yanira, y yo creo que desde el punto de vista constitucional, cuando se habla de Puerto Rico, todo es un problema por la situación política, colonial y territorial de Puerto Rico. Siempre todo tiende a complicarse. Ahora, Yanira y Rolando y Jessica, yo entiendo que el Tribunal Supremo lo va a manejar con una gran simpleza, el de Puerto Rico.
Y lo va a hacer porque ya lo ha hecho en 3 ocasiones. En el caso de Escobedo, en el caso de Rivera Escuté, se encontró con la doctrina del caso de Escobedo que establecía que había que nombrar, que había que, a personas que reclamaran, aunque no estuviera acusado, fuera sospechoso y reclamara el derecho a tener abogado, pues ese interrogatorio había que detenerse, ya que proveer el abogado si se pretendía seguir ese interrogatorio. Pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó el caso de la doctrina de Escobedo, la hizo extensiva a Puerto Rico, inclusive después en Rivera Escuté ya se incorporan de manera preventiva las advertencias de Miranda. Pero cuando tú miras a Escobedo se dice, no, eso es un derecho fundamental, por lo tanto, aplica a Puerto Rico. No hubo ningún tipo de problema en el Tribunal Supremo para cuestionarse cómo es que llega, cómo es que podemos implementar ese derecho. Por otro lado, está el caso también de Santana, el caso de Santana Vélez, que es el caso donde el tribunal incorpora la doctrina del caso de Apprendi, que establece que cuando los agravantes emanan de los hechos del caso, compete al jurado determinar, y no un juez, en una lista de agravantes y atenuantes, si la prueba los se pudieran probar. Y entonces, de igual manera, cuando tú lees el caso de Santana Vélez, el tribunal en una oración dice, por ser un derecho fundamental, a la luz del derecho a uso por jurado, se incorpora, o sea, se tiene aplicación en Puerto Rico. Inclusive en el caso de Casellas, cuando tú lees la opinión de Casellas, donde se resolvió que el jurado, el derecho a uso por el jurado, no era un derecho fundamental, el derecho a la unanimidad, pues el tribunal básicamente dice claramente, bueno, como no es un derecho fundamental de conformidad con la jurisprudencia norteamericana en el caso de Apodaca, pues entonces tú no puedes reclamar su aplicación en Puerto Rico. Por lo tanto, no es un derecho fundamental, pero no dijo, no es que si es enmienda 14, que si es la 5ª enmienda, que si es la 6ª enmienda. No, dijo, no lo vamos, Casellas no tiene razón porque no es un derecho fundamental. Lo que implica claramente, ergo, si lo fuera, pues Casellas tendría razón, tendría derecho a que entonces esa determinación de culpabilidad se quedara sin efecto y él tuviera derecho a un juicio donde el jurado tenga que hacer una determinación unánime. Eso es Puerto Rico. Por otro lado, si tú analizas los casos, el caso de Balzac, como dice Yanira, o sea, el caso de Balzac, el tribunal dijo, bueno, eso le compete al Congreso. Y claro, el Congreso, si no actúa, nosotros podemos también extenderlo. Pero ¿qué sucede? Después de Balzac, recuerda que Balzac es un caso previo a la doctrina de la corporación selectiva que se genera en los 60. O sea, es previo a los 60, que eso un poco cambia la aplicación y el entendimiento de los derechos fundamentales en virtud de la Constitución Federal y cómo eso aplica a los estados. Claro que aplica a los estados y que nunca ha resuelto que en Puerto Rico se aplican esos derechos por la enmienda 14, nunca lo ha dicho. Pero después de Balzac, que realmente es una interpretación muy negativa en cuanto a la aplicación de esos derechos fundamentales, hasta tanto el Congreso o el Tribunal Supremo de Estados Unidos no lo diga expresamente. Y tienes otro caso en el 79, que es el caso de Terry Torres. En ese caso, y yo invito a que todo el mundo lea ese caso con detenimiento, porque ahí el tribunal dice, aquí el Procurador General de Puerto Rico nos dice que tomemos en consideración el caso de Balzac para no extender la garantía de la 4ª enmienda del registro de allanamiento a Puerto Rico, porque era una ley que se creó para tú poder registrar a las personas en el aeropuerto como si fuera un registro de frontera. Y entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice, miren, Balzac no aplica en este caso. Los casos insulares respondieron a un momento histórico muy particular. Claro, no dice que es un momento histórico previo a la doctrina de la incorporación selectiva, pero claramente dice esos casos insulares, particularmente Balzac, no tiene ningún bearing en este caso, no tiene ninguna pertinencia o relevancia porque esos casos son de otra época en particular. Hay que recordar que Territorio es un caso del 7-9. De igual manera, para no entenderme, está el caso también del vocero, donde se revoca una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretando una regla local, la regla de vista preliminar, 23. La regla 23. Y entonces se resuelve a base de una interpretación del Tribunal Supremo bajo la 1ª enmienda, pero bajo un caso que ellos resolvieron, sobre el derecho a la libertad de expresión y cómo el derecho a la libertad de expresión al First Amendment le garantizan a las personas en unas vistas
que se parezcan bastante a un juicio, como una vista preliminar, la de California, la de Puerto Rico, el que la vista sea pública, porque eso tiene mucha relación con un juicio, proceso justo, fair, como dice el Tribunal Supremo. Pero llama la atención cómo se utiliza como un precedente del Tribunal Supremo, entonces interpretando la primera enmienda para revocar una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, interpretando una regla local, la vista preliminar. Nuevamente no hubo ningún cuestionamiento de cuarta enmienda, que esto por el due process de la quinta enmienda o el de por la enmienda 14, pero ya se había reconocido previamente, ¿verdad?, la aplicación de la primera enmienda a Puerto Rico. Bueno, y también hay que reconocer finalmente el caso de Verdugo, que no es un caso de Puerto Rico. Recordarán ustedes que el caso de Verdugo es un caso donde se registra sin una orden la casa del señor Verdugo, que estaba detenido en Estados Unidos referente al asesinato y la tortura de un agente de la DEA en Camarena. Y entonces, básicamente ese caso resuelve de que, bueno, la cuarta enmienda no aplica a actuaciones de funcionarios federales fuera del territorio de los Estados Unidos. Pero entonces la pregunta es, ¿y podrían hacer eso en Puerto Rico? Bueno, no podrían, porque Verdugo plantea de que inclusive en los casos insulares, los derechos fundamentales, que los territorios, en virtud de los casos insulares, los derechos fundamentales aplican como aplican a los estados. Nuevamente, tanto en el caso de territorio como en el caso de Verdugo, que menciona los derechos fundamentales de los territorios, nunca entran a la sutileza importante de que si es a través de la cuarta enmienda, si es propio vigor o por la quinta enmienda. Pero me parece a mí que ese es un debate que ellos han rehuido. Pero lo que yo creo que está claro es que una vez el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que un derecho fundamental, después de territorio, va a aplicar a Puerto Rico inmediatamente. Y si hubiera dudas, sabemos lo que pasa en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Lo está haciendo desde los 70, desde Escobedo, hasta más recientemente el caso de Cáceres. Sí, a mí me gustaría puntualizar, ¿verdad? Mira, sobre ese caso que estás mencionando del territorio, es importante señalar que en ese caso el propio tribunal dijo que sostuvo este asunto que estamos hablando, ¿verdad? El asunto de que no aplica directamente y de que depende del Congreso, estoy buscando aquí una nota, depende del Congreso la aplicación directa de los derechos a Puerto Rico, a los territorios no incorporados, y que por eso es importante que el Congreso le ha delegado de alguna forma al tribunal la determinación de cuáles derechos van a aplicar. Pero fíjate que el lenguaje es muy cuidadoso de decir que tendría que es el tribunal, en ausencia de una determinación del Congreso, el Tribunal Supremo el que determina cuáles son los derechos que van a aplicar a Puerto Rico, partiendo de la premisa de que de nuevo la base es los casos insulares, porque Puerto Rico se distingue ahí del Estado. Y eso realmente para mucha gente puede resultar no importante, ¿verdad? No es importante determinar a partir de qué, en virtud de qué aplica un caso a Puerto Rico o no, pero teniendo en consideración que los casos insulares están cuestionados, tanto por el caso que presentaron los compañeros en la defensa de Luguera, como en diferentes ocasiones se ha cuestionado la validez, la legitimidad de esos casos insulares, que por cierto resulta muy curioso que en este caso se critica e incluso se menciona como un criterio fundamental para determinar la revocación de un precedente, si el razonamiento fue racista o si el razonamiento fue terriblemente erróneo, que es una de las categorías que menciona Cábano, que los casos insulares tienen la misma base racista, tienen del mismo momento histórico y responden a las mismas preocupaciones del poder dominante blanco en los Estados Unidos. Esas mismas preocupaciones son las que motivan al Tribunal Supremo a adoptar esta doctrina de territorio no incorporado, parte de la misma premisa de la doctrina de separado pero igual, de separado por igual. Y por lo tanto uno tendría que insistir, aunque parezca un detalle, ¿verdad? Una cuestión técnica. Pero yo creo que es importante insistir en que el tribunal diga
¿Por qué es que se está aplicando eso a Puerto Rico? Porque en la medida que se está diciendo que se está aplicando solamente a partir de los casos insulares, tenemos que plantearnos entonces que los casos insulares están todavía en debatibles, ¿no? Que se pueden debatir ese asunto de los casos insulares. Que los ciudadanos de Puerto Rico no dependen solamente de una determinación de justicia o justicia, ¿no? Que dependen de unas decisiones colonialistas y unas decisiones racistas todavía. Yo creo que en cuanto a este asunto, no debemos olvidarnos del problema que existe con el debate que tiene el tribunal con respecto a la revocación de los precedentes, y aquí todavía aplica entonces a esto, porque hay un precedente directo, que es el caso de Balzac, que plantea que el derecho a juicio por jurado no es un derecho fundamental y que no aplicaría directamente a Puerto Rico. Entonces, si el tribunal decide ya que el juicio por jurado es un derecho fundamental, pues entonces estaría revocando esa parte de Balzac, pero no necesariamente está revocando el asunto de la aplicación de los derechos fundamentales a Puerto Rico. Y yo creo que en términos de las implicaciones políticas que estaba mencionando Jessica al principio, este asunto de la posibilidad en agenda de que se esté vislumbrando establecer unas doctrinas para la revocación de precedentes que llevan décadas establecidos por el Tribunal del Supremo de los Estados Unidos, podría tener unas graves implicaciones políticas, particularmente para los derechos de las mujeres, si consideramos el precedente del caso de Roe vs. Wade. Yo creo que está bien claro en la intención de varios de los jueces que está en su mente el revisar, el que pronto tengan que revisar el caso de Roe vs. Wade, y están creando, ¿verdad?, la base doctrinal para poder hacer esa determinación de revocar ese caso. Y de todas formas, entonces uno tendría que preguntarse qué va a pasar con el caso de Lupier, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el caso a partir de estas manifestaciones, estos lenguajes que asumió el tribunal en este caso? Una de las cosas que estaban señalando los compañeros en ese caso es que, basado precisamente en la revocación de Korematsu, tenía la misma argumentación para revocar los casos insulares, precisamente los orígenes racistas de unas determinaciones. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿va a seguir siendo consistente el Tribunal Supremo en esta línea de casos que revoca precedentes de décadas? Porque esos precedentes estaban basados en consideraciones, o las legislaciones que revocan, ¿verdad?, o que declaran inconstitucionales, estaban basadas en consideraciones racistas. Me parece que eso sería una implicación política importantísima para Puerto Rico. Y bien interesante, como en el caso de Korematsu, el propio tribunal, el juez presidente, dice, este caso no tiene nada que ver, porque el Korematsu lo trae Sotomayor en su opinión, pero entonces el Chief Justice Roberts dice, este caso no tiene nada que ver, pero aún así es lo que la frase que dice morally repugnant, precisamente por el asunto racista. Una de las cosas que se le planteó en la argumentación respecto a los casos insulares. Entonces ahora vemos también cómo se trae el asunto racista en esta decisión, y cómo el juez adicto en su disidente dice, pudo haber sido así, pudieron haber sido esas las motivaciones para que esta regla fuera de esa manera, pero ¿qué importa eso? Entonces está ese debate también interno entre los jueces. El asunto del precedente es bien importante. Yo coincido con Yanira y con Julio en este caso, porque el tribunal parece que no está monolítico en términos de cómo es que se evalúan el asunto del stare decisis, ¿verdad? Y es porque hay ese debate subyacente de que hay unos jueces que vienen con una agenda para cambiar una serie de precedentes que han sido significativos, particularmente en el área de los derechos, ¿verdad?, de las personas y de la mujer. Y el que ellos crecientemente estén entrando en el debate del stare decisis, pues indica que tienen esa controversia bien aguda dentro del tribunal.
Fíjate que el juez Kavanaugh le dedica a su concurrente a evaluar detenidamente por qué hay que revocar Apodaca y él sienta los cimientos para análisis posteriores en otras determinaciones en cuanto a derechos que todavía están en mucha controversia en Estados Unidos. Pero a mí me gustaría también puntualizar esta relación siniestra que hay entre la Constitución Federal, la Constitución de Puerto Rico y lo que aplica o no aplica a Puerto Rico por razón de los casos insulares. Porque según el origen histórico del juicio por jurado, el juicio por jurado siempre ha sido unánime, y eso lo demuestra en la opinión, ¿verdad? El juez Gorsuch, y el debate sobre si es un derecho importante o no es un derecho importante también está claro en esa jurisprudencia. Es en Balzac donde dicen no, esto no es tan fundamental, nada, y tratan de excluir a Puerto Rico de ese derecho. Pero nuestra Constitución, en la década de los 50, donde estaba la lucha nacionalista, pues tiene una disposición constitucional más extraña que las disposiciones de Oregon y de Luisiana, porque en nuestra Constitución se establece que el veredicto puede ser 9-3. Entonces, esta interrelación que hay entre la Constitución Federal diciendo que es un derecho fundamental el que el veredicto sea unánime, y tú tienes entonces la Constitución de Puerto Rico diciendo que no tiene que ser unánime, hay un conflicto de cómo se interpreta la Constitución Federal y la Constitución de Puerto Rico. No significa que resolvieron que la Constitución de Puerto Rico es inconstitucional, ¿verdad? Porque eso no era lo que estaba en issue, pero al tú determinar que hay que garantizarle ese derecho, si aplicara a Puerto Rico, porque ese es el debate que tenemos, si aplicara a Puerto Rico, antes de tú determinar qué vas a hacer con lo que dice la Constitución de Puerto Rico, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo manejaría, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ante el reclamo que hace nuestro cliente de que en un caso que no es final y firme se le aplique ese derecho adquirido recientemente, cuando la Constitución dice que puede ser 9-3? Así que hay un issue político ahí sobre la supremacía de la Constitución Federal, según interpretada por el Tribunal Supremo, aún por encima de la Constitución de Puerto Rico, y que la aplicación o no de ese derecho a Puerto Rico, a mi juicio, a la luz de la imposibilidad de uno decir que aplica la 14 enmienda, ¿verdad?, por propio derecho, y la posibilidad que sea por la quinta, que eso tampoco está tan claro, pues crea esta incertidumbre sobre cómo es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a aplicar esta determinación de Ramos en el caso de Tomás Torres, porque tienes una Constitución que permite eso, pero ya el Supremo dice que eso no es legal, pero Puerto Rico no es un estado, Puerto Rico es un territorio. Pues tienes que mirar los casos insulares hay que ver si es un derecho fundamental o no. Así que yo creo que todo siempre va a caer en los terribles casos insulares, y a la luz de cómo el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfrentado este issue, ¿verdad? A veces con mucha firmeza, otras veces con mucha timidez, pues va a ser bien interesante la aplicación de Ramos a los casos vigentes. Otra historia que no hemos tocado, es la historia sobre si aplica a los casos que ya son finales y firmes. Pero volviendo al tema de qué puede pasar en virtud de que está esa decisión, está nuestra Constitución que dice 9-3, surge el issue que tocó Julio de la posibilidad de legislación, ¿verdad? La Constitución de lo que habla son de los derechos mínimos que tenemos los ciudadanos y residentes de Puerto Rico. La legislatura podría conceder derechos adicionales, aunque no estén predispuestos en la propia Constitución, y aunque lo que dice la Constitución sea distinto a lo que diga la legislación, ¿verdad? Me parece que en este análisis uno tiene que ver siempre que el pueblo se reserva los derechos, ¿verdad?, que no le ha cedido al Estado, o los poderes que no le ha cedido al Estado. Y el asunto de que la disposición de Puerto Rico de 9-3 ya no tenga efecto jurídico podría subsanarse tal vez mediante una legislación. Pero esos son los hechos que están por verse, ¿verdad? La aplicación práctica de esta decisión
en Puerto Rico? ¿Se va a aplicar a los casos que están pendientes en este momento? ¿Bajo qué canal jurídico? ¿Bajo la enmienda 14 finalmente? ¿Bajo la enmienda 5? Está el caso de Baello, del primer circuito, que es el caso que aplica la igual protección de las leyes a Puerto Rico a través de la enmienda 5. O sea, ¿qué impacto podría tener ese análisis en cómo aplica el derecho a juicio por jurado en Puerto Rico? Es una parte bien interesante. Y el otro asunto sería, pues, si aplica a los casos que están pendientes por virtud de que es un derecho fundamental conforme a los casos insulares, haciendo el análisis más sencillo, y si aplica o no aplica a los casos que ya están cerrados a la luz de la retroactividad de la norma constitucional y los criterios que ha establecido el Tribunal Supremo para determinar si debe aplicar retroactivamente o no un precedente nuevo que concede derechos. Y aquí el debate es sobre si la norma nueva es sustantiva o procesal, o si la norma nueva, aun siendo procesal, es tan importante que crea una crisis, ¿verdad?, en el sistema de adjudicación y de la confiabilidad de la adjudicación de los casos penales, que es un estándar súper alto que prácticamente en Estados Unidos ningún caso ha podido superar ese estándar. Así que va a haber un debate bien interesante cuando empiecen a llegar los casos donde se está pidiendo, tal vez mediante una 192.1, que se determine que una detención, que un encarcelamiento es ilegal. Pues va a haber casos donde ese debate sobre si esto es una determinación sustantiva o es procesal es uno de los elementos fundamentales. Yo creo, ¿verdad?, para adelantar la idea y a ver qué piensa Julio Yanira, para mí la determinación mediante un veredicto unánime, para mí no es procesal, es sustantiva, porque es lo que autoriza al Estado a privar de la libertad a un ciudadano. No es meramente que se cuenten los palitos a ver si hubo o no hubo un veredicto, es que sin ese veredicto tú no puedes determinar que una persona es culpable de un delito. Y por eso yo creo que en términos de aplicación a Puerto Rico y en Estados Unidos también, que se anticipe en la opinión, que puedan venir ataques colaterales, todavía esta conversación no ha terminado. Bueno, vamos a comenzar con las cosas que yo veo claras, en blanco y negro. Espero una decisión 9-0, diciendo que la doctrina del ramo aplica a Puerto Rico. No creo que en esa opinión, porque creo que él es el por opinión, no se va a hacer como se hizo en Rivera Escute, como se hizo en Santana Vélez y se hizo directamente en Casellas. Es un derecho fundamental, aplica a Puerto Rico. A todos los defensores de la teoría de que en los últimos años, por actos del Congreso y por actos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Puerto Rico está convirtiéndose implícitamente en un territorio incorporado, celebrarán también esa decisión. Lo que creemos que el jurado debe ser unánime, también lo celebraremos por otras razones. Pero evidentemente la decisión va a ser 9-0, claro. Donde va a estar el problema es en la aplicación retroactiva. ¿Okay? Yo creo que está claro que para los casos que no sean final y firme, del caso de González Carmona, en los casos de Linkletter, los casos de Pitt, son casos evidentes de que esas doctrinas favorables a los acusados aplican retroactivamente. El Tribunal Supremo ha dicho, si nuestras decisiones aplican retroactivamente, eso no es de la incumbencia del Congreso, eso no es nosotros. Así que ellos pueden decir, esto aplica retroactivamente, o no decir nada. Si no dice nada, ya sabemos doctrinalmente que aplica los casos que la sentencia en el final y firme. Y tendremos que ver si puede aplicar a los casos que la sentencia ya es final y firme. Y ese es el hecho bien grande y bien delicado. Y es un poco por lo que decía Alita, lo que dice un poco de Kavanaugh, también lo dice en su opinión concurrente, de que Kavanaugh inclusive, que cuando opinión ahorita, él dice que no cree que está una norma de esa sustantiva o de las watershed que pueden aplicar retroactivamente a casos que ya son finales. Eso como una norma meramente procesal. Alito advierte, ustedes se metieron en ese problema, van a tener que bregar con esto,
Y George Sotomayor en su opinión concurrente menciona una cosa muy interesante sobre lo injusto que era la no unanimidad de los jurados y cómo eso es una pieza medular, un bedrock del proceso penal de los Estados Unidos. Así es que ya está como que, ¿verdad? Está servida, la mesa está servida para esa discusión. Yo creo que, bueno, tú lo has dicho, Rolando, va a depender de cómo aplican la doctrina del caso de TIC. Es decir, esto es una norma sustantiva, como se adjudicó en el caso de Montgomery, pero Luisiana también, que en el caso de se resolvió que sentenciar a un menor a una cadena perpetua, los mismos términos que un adulto, es inconstitucional. Un menor tiene que tener atenuante, la opción entre salir en libertad bajo palabra antes que un adulto. Y fíjate que eso es una norma sustantiva. Y fíjate que esa norma no gira en torno a la culpabilidad o no culpabilidad de la persona, gira en torno al castigo. Y porque uno pensará que normas sustantivas típicamente son normas que despenalizan una conducta, que históricamente han sido retroactivas a casos que hayan sido ya adjudicados, ¿verdad? Porque no tiene sentido que tú tengas a alguien preso por una conducta que ya no es delito. Pero de igual manera, si no es una norma sustantiva, si existiera una norma que tú pudieras catalogarla de Watershed, que es crucial, esa medida es crucial, ¿verdad? Esa cuenca, que Watershed es una cuenca, ¿no? Pues tú dirías, bueno, pero es que, oye, 10, imagínate, si no, un veredicto de Puerto Rico de 9-3, de 10-2, bueno, porque había 2 personas que entendieron que no era culpable, es decir, eso va a la sustancia de lo que es la adjudicación en un caso criminal. Si el tribunal en su momento concluye que es una medida de esta procesal de Watershed, yo creo que van a tener que hilar el muy fino para poder notificar, ¿verdad? Yo creo que estoy claro que no es una norma, o sea, decir que es una mera norma procesal, realmente uno tendría que pensar que están utilizando uno de los criterios del caso de Lynn Letter, que tiene 3 criterios para analizar si se establece retroactiva. Claro, el caso de TIC después precisó un poco el contenido de esos 3 criterios, pero el tercer criterio de Lynn Letter es preocupante, es el efecto en la administración de la justicia. Y hay un paréntesis de que lo importante es que los casos tengan finalidad. Oye, cuando tú eres inocente, eres inocente, es decir, el sistema de justicia penal no se fortalece porque los casos sean finales y ya le damos closure o terminación a ese proceso. Oye, si tú eres inocente y si no fue un veredicto unánime, pues no hay una determinación de culpabilidad. Así que es difícil brindar eso de una norma procesal, pero claro, puede haber esta gran preocupación. ¿Y qué vamos a hacer con todos estos juicios? Juicios de 30 años, 40 años que ya la evidencia no existe. Eso va a ser muy difícil de esa mente administrativa que pueden tener algunos jueces, tanto en el Supremo de Estados Unidos como en el de Puerto Rico. O a menos que digan, o vamos a hacerlo retroactivo hasta cierto momento, quizás hasta el caso de Vélez Santana, por ejemplo, que es donde se plantea, ¿verdad? El derecho a juicio fue regulado bajo la sexta enmienda como un derecho fundamental. No sé, ahí tienen 1% de casos, no sé. Es un reto muy grande desde la perspectiva administrativa. Ahora, el derecho sustantivo, es muy difícil no estar de acuerdo contigo, Rolando, de que una norma sustantiva, porque si no una norma sustantiva, que sería en la escala más alta, es de estas normas procesales Watershed. ¿Okay? Finalmente, es interesante lo que se está planteando por la Asamblea Legislativa. En principio, cuando uno vio la acción legislativa, no pensó, pero bueno, esto quizás es necesario porque el Tribunal Supremo lo va a adjudicar, pero cuidado. Evidentemente la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos convierte ya, a mi juicio, en letra muerta el veredicto mayoritario en Puerto Rico que está en la Constitución, es en letra muerta. Eso no hay que borrarlo, eso no existe. ¿Okay? Pero inclusive tú has planteado, estamos hablando con Yanira esta tarde, y estamos todos de acuerdo en que nadie puede decir que porque tú hagas una legislación que le dé más derechos a un acusado que los da la Constitución es inconstitucional. No tendría sentido, porque te lo cuando un amigo me planteó, estamos hablando de este tema como amigo, pero yo cuando dije, no, pues que tú puedes hacer una ley que requiera que sea unánime, pero es inconstitucional porque la Constitución dice que es 9-3, no, pero es que eso no puede ser el análisis, no puede ser un análisis textualista, de variar palabras con palabras. ¿Cuál es la razón de ser de la Carta de Derechos? Establecer unos límites al Estado, de unas obligaciones a veces positivas que tienen que hacer cosas y a veces unas obligaciones negativas que tienen que abstenerse a hacer cosas. ¿Okay?
Pues, en ese sentido, eso es parte del contrato social que se hizo Puerto Rico al crear su constitución. Así que nada quita que nosotros, que permitimos que fuera te digo nosotros, ¿verdad? En términos del pueblo de Puerto Rico, al firmar la constitución, ¿verdad? Al darle visto bueno y el Congreso después a ratificarla, pues estamos diciendo, bueno, la Asamblea Legislativa puede dar más derechos que lo que dio el pueblo en la Constitución. No puede dar menos, pero puede dar más. Inclusive, la pregunta es, legislativamente, ¿podría decirse esto se va a aplicar retroactivamente? ¿Esta nueva ley? Ciertamente podría también. Tiene que ver con la forma en que se cumple la pena. Es que el legislador tiene plena autonomía para aplicar una ley retroactivamente siempre y cuando sea en beneficio del acusado. La prohibición contra la aplicación en parte de la ley es cuando es perjudicial al acusado. Cuando es beneficiosa, podrían hacerlo. Así que lo que si el Tribunal Supremo no aplica la retroactividad por otras consideraciones, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de así hacer. Mira, yo quiero comentar algunas de las cosas que han dicho Julio ahora. Yo estoy de acuerdo que va a ser muy difícil para el tribunal, para cualquier tribunal, plantear que esto no es una norma sustantiva, sobre todo por el lenguaje que utiliza el propio tribunal. La base, la argumentación principal del tribunal en la opinión mayoritaria y en la mayoría de las opiniones concurrentes e incidentes era sobre la importancia de que este derecho, la importancia de la unanimidad como parte del derecho de una cuestión fundamental de justicia. Una de las frases que utiliza es que es un derecho fundamental a la noción de justicia, ¿verdad?, del país. Habla de que desde el principio se pensó que eso iba a ser de esa forma, por lo tanto a mí me parece que va a ser difícil de ellos sostener eso, aunque tenemos que mencionar, tenemos que reconocer que en la decisión, en la opinión, tanto en la mayoritaria como en la concurrente, se planteó en varias ocasiones que no, que esto no iba a poder tener una aplicación retroactiva, pero a mí me parece que la razón para eso es porque había una gran intención de revocar el precedente de Apodaca. Apodaca era un problema para el historial de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Nadie quería mantener la posición decidida en Apodaca porque esa decisión, incluso Sotomayor decía que era una posición de una persona sola, porque el juez Powell la decidió, fue el voto decisivo en esa decisión y se inventó una teoría de incorporación que nadie cree, ¿verdad? Así que ellos tenían la intención de revocar a Apodaca y tenían que atender el problema que estaba siendo señalado por Luciano y por Oregon, que era precisamente ese, ¿verdad? Uno de los issues que estaban presentando era, esto nos va a ser inmanejable ahora la cantidad de apelaciones que vamos a tener o de solicitudes de revisión de sentencia de todas aquellas personas que ya fueron acusadas y fueron declaradas convictas. Parte de la discusión que hay entre los jueces y algunos de los abogados es precisamente de que esto no va a tener tanto impacto porque realmente no son tantos casos, porque están pensando que para poder justificar esta revocación del precedente no podía tener una aplicación retroactiva porque de lo contrario va a ser inmanejable. Y de hecho, Cábano lo incluye como uno de los criterios a considerar en esa tipología, que yo le digo tipología, como esa metodología, el test que hace Cábano para revocar un precedente. Lo incluye ahí en términos de cuál es el impacto de esa decisión en los tribunales. Otro asunto que menciona Julio es el asunto del que mencionó Rolando también en la introducción de esta pregunta sobre la legislación. Si Puerto Rico requiere hacer algún tipo de legislación para incorporar este derecho en ausencia, ¿verdad?, de una determinación directa del Congreso de los Estados Unidos o del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Aparte de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico decida que estoy de acuerdo que va a decidir que este programa aplica a Puerto Rico, todavía nos queda ese asunto de esa disposición constitucional que tenemos en la Constitución de Puerto Rico. Está ahí
El profesor Carlos Ramos mencionó en una columna o en una entrevista que le hicieron que eso haría esa disposición letra muerta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esa disposición que le ha sido declarada inconstitucional de manera indirecta por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Si se hace legislación sobre este asunto, tendríamos que determinar que esa legislación no necesariamente va a inventar la Constitución. Esa legislación lo que va a hacer es establecer una regla que, como dice Julio, es dando más derechos de lo que tiene, de lo que provee la propia Constitución. Y de hecho hay mucha legislación que provee más derechos de los derechos que establece la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así que en ese sentido no sería un problema. El problema sería qué hacemos con esa disposición que está ahí en la Constitución de Puerto Rico en ausencia de una enmienda constitucional. Le ponemos un asterisco, le ponemos una nota al cárcel. Esta disposición de la Constitución fue declarada inconstitucional ¿por quién? ¿Verdad? Por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ramos versus Luisiana, o fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto Rico basado en la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces volvemos como un círculo, porque volvemos a la primera pregunta de por qué esto aplica a Puerto Rico o por qué no. Es importante que se me ocurre que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tendría otra salida. Sabemos que tanto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como el Tribunal Supremo de Puerto Rico se han negado a decir que Puerto Rico tiene que ser tratado como un Estado. Eso lo sabemos. Y se ha negado entonces a determinar si se aplica la 14ª enmienda o no aplica a Puerto Rico. Por lo tanto, una de las formas que podría tomar el tribunal una avenida para solucionar esto es decir que la ley 600 obliga a que la Constitución de Puerto Rico establezca como mínimo los derechos establecidos en la Constitución Federal. Que por lo tanto, si esto se considera un derecho constitucional en la Constitución de los Estados Unidos, pues entonces Puerto Rico tendría que considerarlo de la misma forma. O sea, lo que quiero decir es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene bastantes formas de llegar al mismo resultado. Y el resultado es que aplicará a Puerto Rico la unanimidad de los jurados, independientemente de cuál es la avenida que tome el tribunal. Déjame añadir un segundito breve, añadir y un poquito de sal a la herida, porque a la luz de todo esto, esta decisión es otro golpe terrible a la Constitución de Puerto Rico. Tuvimos el caso de Sánchez Valle, sobre que no tenemos suficiente soberanía para juzgar a personas y aplica la cláusula de la doble exposición. Por eso, tuvimos el caso de Franklin, donde aplica la doctrina de preemption y le quita a Puerto Rico la facultad de hacer legislación para el ajuste de las deudas. Tuvimos Promesa, cuando hablamos de que esa cláusula de la Constitución de Puerto Rico ha quedado como letra muerta, ¿verdad? Parecemos un poquito asombrados de que eso esté ocurriendo cuando Promesa eliminó los poderes legislativos de controlar la política monetaria, fiscal, presupuestaria de Puerto Rico. O sea, cuando tú miras la Constitución de Puerto Rico, ¿qué queda de la Constitución de Puerto Rico luego de Promesa? Pues tú tienes que hacer cirugía mayor para ver qué es lo que queda vigente de la Constitución de Puerto Rico. Ahora tú ves otro golpe adicional en el sentido positivo, porque todos estamos de acuerdo de que es un derecho fundamental y que eso abona a la confiabilidad, o sea, la cantidad de elementos que podemos traer para fundamentar por qué eso es importante para Puerto Rico y para Estados Unidos. O sea, esto sería otra conferencia, ¿no? Pero es decir, ese es un golpe que yo recibo con mucho gusto. Sí. Igual que mucha gente progresista en Perú recibió con agrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara los procesos de los jueces sin rostro inconstitucional y contrario, ¿verdad?, a la Declaración de San José y contrario a principios básicos de derechos humanos y el Tratado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Así que yo creo que podría ser un testimonio de lo injusto que fue esa determinación. Si tú vas al historial
de por qué no es unánime. Sí. No hay un discurso racial, pero está bien matizado políticamente. Primero, Jaime Benítez, todo el mundo conoce a Jaime Benítez, ¿verdad? ¿Verdad? En términos políticos y en términos de que fue un instrumento para perseguir a personas por sectores políticos como presidente de la Universidad de Puerto Rico. Pero es bueno recordar que él en ese debate planteó lo siguiente: cuando había uno que dijo, vamos a dejarlo en blanco, que sea juicio por jurado y que después la Asamblea Legislativa bregue con el tema de cómo va a ser el veredicto, él dijo no, porque si se deja en blanco, históricamente en los Estados Unidos el derecho a juicio por jurado ha sido unánime. Por lo tanto, si lo dejas en blanco, se evita interpretar que es unánime. Y eso no es lo que él quería. Tú recuerdas que en Puerto Rico el juicio por jurado, en principio, era unánime hasta que se cambió después del regreso de don Pedro Albizu Campos de Atlanta, que empezaron a acusar a nacionalistas, que después se aprobó la ley de la mordaza, que era la traducción de la ley Smith, pero sobre todo con un jury jury en el Tribunal Federal donde Pedro Albizu Campos era abogado. Es decir, para un sector que aunque quizás no era racista, que bueno, don Pedro era negro, ¿no? Negro caribeño. Pero por otro lado, yo creo que la preocupación de esos constituyentes que suscribieron ese curso de acción era un poco, pues igual que no querían los de Oregon y los de Luisiana que se le codaran afroamericanos. Me imagino que esos miembros de la Asamblea Constituyente no querían que se le colaran nacionalistas en los jurados porque hablan con jury. Así es que yo me alegro del golpe y que se quede esa constitución de 9-3 ahí, no hay que modificarla para que sea un recordatorio de lo injusto que fue esa determinación de no requerir en el 1952 que fuera un veredicto de naturaleza unánime. Hay una relación bien estrecha entre el veredicto unánime y el asunto de que la condena sea mediante prueba más allá de dudas razonables. Porque cuando tú tienes unas personas que escuchando la misma prueba entienden que no se debe condenar a una persona, pues te das cuenta de que personas razonables pueden diferir sobre si se alcanzó el estándar de más allá de dudas razonables. Así que se afecta, cuando tú tienes un veredicto que no sea unánime, se afecta ese corolario del proceso penal de que la prueba que presente el Ministerio Público sea más allá de dudas razonables. Así que esto tiene una importancia cardinal en todo el proceso penal. Ya estás elaborando la teoría de que es un derecho sustantivo. Claro. Ya lo están refinando. Sí, no es que cuando uno se pone a pensar en esto se da cuenta de que esto no es un derecho aislado, tú estás unido a una serie de principios y de valores que le dan realmente sentido a las prerrogativas y derechos que tienen las personas acusadas en el trámite penal. Hay una pregunta en los comentarios del compañero Francisco Concepción, que lo saludo, ya hubo un conversatorio con Yanira sobre este tema también, y él pregunta que si lo determinado en el caso de Sánchez Valle no impediría la aplicación de Ramos en Puerto Rico. Perdón, ¿puedes repetirla? ¿Puedes repetirla otra vez? Sí, lo determinado en el caso de Sánchez Valle no impediría la aplicación de Ramos en Puerto Rico. No, realmente no tiene nada que ver. Y yo quise leer a Sánchez Ramos otra vez para estar Sánchez Valle, perdón, Sánchez Ramos era el secretario de Justicia, amigo, aguante el apelativo, un tipo. Acuérdate que ese era un caso que nos hablaba de la doctrina de dualidad de soberanía para poder juzgar dos veces a una persona por la misma conducta bajo la bandera de Estados Unidos, es decir, ya sea Estado, gobierno federal. Son 50 soberanías estatales y una federal. Pues el caso resolvió correctamente, confirmando el Tribunal Supremo de Puerto Rico, diciéndole que la fuente última de la soberanía de Puerto Rico es el Congreso, ¿verdad? Distinto a los indios navajos, los cherokee, no le extendieron a los taínos acá, ¿verdad? Pero por lo menos, por eso yo creo que no veo que tenga ningún tipo de tangencia. Inclusive volví a leer, porque quise leerlo, no hay nada de derechos fundamentales, no hay nada de casos insulares. Bueno, perdón, si hay cosas de casos insulares, pero no en términos de lo que estamos hablando ya ni yo, en términos de que se aplica un derecho fundamental o no, que se enmienda 14, no, eso no. Yo creo que esta relación podría ser una relación política, en términos de que en Sánchez Valle
se plantea que Puerto Rico no tiene ninguna soberanía y que por lo tanto estaría sujeto en teoría a, si se trata de la misma forma que se trata de un territorio federal, pues entonces tendría que estar sujeto a las primeras 10 enmiendas y no necesitaría la 14ª enmienda para aplicar derechos. Y de hecho eso fue una de las cosas que se empezó a tratar de elaborar en estos primeros casos de Casellas y en otros casos que surgieron en Puerto Rico sobre estos temas, ¿no? De que si después de Sánchez Valle se le quiere decir que Puerto Rico es igual que un territorio federal cualquiera, pues le aplicarían los mismos límites que le aplican al gobierno federal. Yo creo que esa es la tangencia que puede haber claro. Los Pero ahí se le estaría dando tratamiento de territorio incorporado. ¿Qué otro dicho? Bueno, aún lo del Tribunal Supremo de Puerto Rico, quizás un sector elabora esa teoría, ¿no? Pero quizás el Tribunal Supremo en Sánchez Valle tuvo mucho cuidado de enfatizar en varias ocasiones que esto era para propósitos de la doble exposición, ¿verdad? Precisamente creo que un poco tratando de evitar que se tratara de estirar el argumento a otras circunstancias. Hay otra pregunta sobre dónde quedaría el principio de favorabilidad si se implementaría la retroactividad de esta norma. Bueno, el principio de favorabilidad lo que plantea es que la prohibición contra la aplicación ex post facto de las leyes pues no aplica en el ámbito penal, pero eso no significa que todo precedente va a ser retroactivo. No implica que toda legislación que sea beneficiosa va a ser retroactiva. Puede serlo si el legislador, pero no hay nada en la Constitución que mandate la aplicación retroactiva de una legislación o de un precedente. Así es que los precedentes lo va a manejar el Tribunal Supremo, lo que ellos digan. Esto es prospectivo, esto es retroactivo. Claro, conforme a su precedente ya sabemos que si la sentencia no es final y firme, le beneficia, salvo que revoquen entonces el caso de Ingler, el caso de King, entre otros casos, ¿no? Y evidentemente eso no va a pasar. En cuanto a la legislación, es igual. El Código Penal establece que si tú estableces una legislación favorable y la sentencia no es final y firme, te va a aplicar. Si ya la sentencia es final y firme, te va a aplicar si la legislación tiene que ver con la manera en que tú cumples la pena. Y también dispone de que si se despenaliza una conducta mediante acción legislativa, eso también aplica retroactivamente hasta liberar al último que esté preso convicto en cuanto a esa conducta. Así es que bajo esos parámetros es que tienes que determinar si cuando se resuelva el caso que el Tribunal Supremo va a resolver, qué tan retroactivamente va a aplicar esa decisión en cuanto a Yasuna González Cardona, y evidentemente el Código Penal si es un acto legislativo. Así que la legislatura tiene la llave, quiere hacerlo retroactivo, puede hacerlo hasta todo el tiempo que quiera. Si lo quiere hacer prospectivo, podría hacerlo también si legislan, ¿no? Evidentemente la aplicación del precedente lo va a manejar exclusivamente el Tribunal Supremo, que podría decir, bueno, esto aplica a los casos que no son finales y firmes, y dirán como quizá hizo la opinión mayoritaria en Ramos, decir, bueno, dejamos para otra ocasión si esto aplica retroactivamente o no a las sentencias que ya son finales y firmes, ¿verdad? Para ataque colateral, y vamos a darle la oportunidad que no hagan los planteamientos. O quizás dice, mira, para que no que hay una avalancha de emociones, de nuevos juicios y habeas corpus, vamos a decirlo, aunque sería una especie de dictum, porque no está planteado en el caso de Rolando, ni está en el caso de Casellas planteado. Pero vamos, hay que esperar. Pero lo que yo quiero decir es que no hay un mandato constitucional para la favorabilidad, ya sea estatutariamente o ya sea por vía de un precedente judicial. Yo tengo una pregunta para Julio y Yanira. Todas las personas que hayan pasado por un proceso penal y hayan sido condenadas por un jurado que no haya sido unánime y que estén cumpliendo sus sentencias, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué se le debe decir a esas personas? No se puede decir que efectivamente van a aplicarlo retroactivamente, pero cada persona que esté pasando por esa situación tiene la opción de cuestionar entonces
la determinación de culpabilidad que no fue unánime. ¿Cuál es el trámite procesal que se tiene que llevar en ese proceso? Bueno, y te lo digo pues porque el proyecto de inocencia... Por eso que tú tienes esa experiencia. Ya está trabajando, ya tenemos identificado unos casos de 10 a 2, 9 a 3, estamos trabajando unos casos que no tienen que ver con ADN, pero me parece que es importante nosotros trabajar en esos casos. Yo pensaría que el ataque colateral puede darse mediante un habeas corpus o una moción de nuevo juicio. Pensaría que el habeas corpus, bueno, es más expedito, ¿verdad? Abre el camino más rápido después para, en caso de que no prevalezca en el foro estatal, por ir al Tribunal Federal, porque planteamientos de esta naturaleza pues siempre terminan en habeas corpus a nivel federal. Entonces, si aquí no hay ese ambiente, pues probablemente mientras más expedito sea el trámite, tú agotes todo el proceso estatal, ya puedes entonces recurrir mediante habeas corpus federal al Tribunal Federal. Y la decisión de la aplicación retroactiva del mandato de Ramos en un caso local sería una decisión local del Tribunal Supremo a la luz de la Constitución de Puerto Rico, o sería un asunto que le competiría también al Foro Federal. Bueno, ya está resuelto la aplicación de un precedente a casos que no sean final y firme. Interpretando un derecho fundamental, los estados están obligados a aplicarlo. Si no es final y firme, como en el caso de Casella, en tu caso, ¿verdad? En el caso de tu cliente. Es decir, el no aplicar retroactivamente en ese contexto un precedente del Tribunal Supremo de Estados Unidos interpretando un derecho fundamental constituye una causa de acción activa la cosa federal para tu poder, la cuestión federal para aplicar al Tribunal Federal en tu habeas corpus. Está resuelto. Sí, pero ¿qué pasa? Sí, adelante. No, adelante. Además que el tribunal en el caso de Ramos dijo que eso no era lo que estaba decidiendo, aunque los jueces adelantaron su posición, algunos de los jueces planteando que no era retroactivo, sí dijeron claramente que no están decidiendo eso. O sea, que eso no, pero acuérdate que hay dos tipos de retroactividad. Está la retroactividad de los casos cuya sentencia no es final y firme. Esa no hay forma que no la apliquen. Y el no aplicarla crea una causa de acción a nivel federal bajo la Constitución Federal. Eso está resuelto. Lo que tú dices, y es correcto, de que no, en cuanto a la retroactividad de casos finales y firmes, ahí no, ahí hay que esperar que va a ser el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahí no hay nada que hacer todavía. Exactamente, y eso dejó la puerta abierta al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, no se puede decir que el Tribunal del Ramos dijo categóricamente que los casos no iban a ser retroactivos a casos finales y firmes. Dijeron directamente que no estaban decidiendo eso. Sí. Por lo tanto, el espacio está abierto. Por eso. Está abierto ahí para poder hacer litigación sobre ese tema. Por eso es que el Tribunal Supremo... Casos que no son final y firmes todavía, donde incluso ellos mencionan, bueno, pero es que tampoco el efecto es tan grave porque estamos hablando solamente de Luisiana y Es correcto. Pero ahí es que voy a que el Tribunal Supremo de Puerto Rico podría hacer una interpretación sobre la retroactividad de esa norma, independientemente de que el Supremo no haya dicho nada sobre ese tema. Podría recibir un caso, Julio presenta un habeas corpus y llega al Tribunal Supremo y dice, entendemos que es una norma retroactiva a base de la interpretación de TIC y decimos que esto es sustantivo o que es un evento procesal tan grande que hay que aplicarlo, sin escuchar o sin ver una opinión del Tribunal Supremo Federal, porque ya es una determinación local a un caso de un condenado local y le están aplicando retroactivamente la decisión. O sea que hay un espacio, aun cuando el Supremo no ha dicho si es retroactivo o no, hay un espacio para los casos locales para que el Tribunal Supremo tome una decisión hasta contraria a lo que eventualmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomaría en su momento. Claro que sí. Creo que incluso eso va a pasar. Eso va a pasar Sí. no solo en Puerto Rico, sino en Luisiana, en Oregon. Necesariamente ya deben estar radicados varios casos, ¿verdad? Entienden, eso lo menciona el tribunal, no me acuerdo exactamente quién, lo menciona que ya hay casos pendientes, ¿verdad? Pendientes para tomar esa determinación. Y me imagino que en caso de que se determine la retroactividad, pues quizás esto vuelva al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero en lo que el HB viene, en efecto, estoy de acuerdo
acuerdo que hay un espacio para que los tribunales locales tomen una determinación haciendo una interpretación que tienen todo derecho de hacer, una interpretación de los precedentes que ya existen, o sea que bajo ti ellos pueden determinar que en efecto se trata de un derecho sustantivo procesal o que si siendo procesal es de tal magnitud que debe ser aplicada a la retroactividad. Y en el caso de Puerto Rico, el Procurador General, si tiene un fallo adverso del Tribunal Supremo de Puerto Rico diciendo que es retroactivo, podría recurrir al Tribunal Supremo Federal y trabar la controversia ya sobre si ese derecho debe aplicarse retroactivamente o no, ¿verdad? Y ahí tendrían ya una determinación en cuanto al ámbito federal final en torno a ese tema. Dudo que lo vaya a hacer. Dudo que lo vaya a hacer. Que el Procurador General de Puerto Rico recurre al Tribunal Supremo de un fallo adverso estableciendo la retroactividad. Ahí sí. Pero no, lo que no veía el procurador era recurriendo al Supremo, si el tribunal no la hace retroactiva, ¿acaso? Claro. No, ahí no creo. Sí, ahí. Evidentemente. En el otro escenario. Sí. Pero hay ese juego, ¿verdad? Entre las dos jurisdicciones todavía. ¿Cuál sería, pero ahora te digo yo, cuál sería la violación a la Constitución Federal? Si el Tribunal Supremo de Puerto Rico la hace retroactiva, ¿acaso que no son finales ni firmes? No es un asunto de incumbencia bajo la Constitución Federal. Bueno, pero es la aplicación directa de un precedente del Tribunal Supremo Federal interpretando la Constitución, no sé, podría haber un issue que les dé jurisdicción. Eso es una pregunta interesante, sí, porque tiene que haber jurisdicción federal, sí. Pues yo no veo preguntas adicionales en los comentarios, pero les doy una última oportunidad a los que están escuchándonos y viéndonos a que si tienen alguna pregunta o comentario lo puedan hacer. Y mientras tanto, pues les pido a Julio y a Yanira si tienen algún comentario final, algo que quieran añadir, pues adelante. Yo pienso que es un caso fascinante para estudiarlo. O sea, es una lectura obligada para abogados y no abogados. Hay cosas fascinantes ahí para aprender. Es un instrumento de aprendizaje sobre el tema de stare decisis, sobre cómo los jueces se critican entre ellos. Es un caso modelo de teoría de adjudicación fascinante. Es un caso que sirve realmente de muchos propósitos. Es interesante ver a algunos jueces conservadores y liberales juntos en una postura. Claro, cuando es interpretar textualmente la Constitución a favor de los acusados, no nos debe sorprender ver a algunos jueces conservadores, porque ahí están con el originalismo que tú mencionaste, Jessica. No hay que recordar que el caso más importante referente al derecho a confrontación es Crawford versus Washington, lo escribió Scalia, que era uno de los jueces más conservadores, pero uno de los jueces que más abogaba por la teoría del originalismo. Así que son cosas fascinantes, pero realmente es un caso que trasciende el juicio por jurado. Hay muchísimas otras cosas fascinantes que van a dar realmente mucha pena donde cortar, pero yo invito a los amigos y amigos que inclusive no son abogados y abogadas que lo lean, porque es una lectura interesantísima para entender mejor una cosa. Yo tengo una pregunta para Yanira. Ajá. ¿Cómo tú ves la postura de Kagan, que se fue en la disidencia del caso, ¿verdad? Sí, porque ahí yo iba a comentar esto mismo, ¿verdad? Un buen conservador con estas posturas originalistas, cómo a él se unen los liberales, excepto Kagan. Sí. Sí, Kagan a mí no me extraña en términos de la postura que ella siempre ha tenido en términos de proceso penal, ¿verdad? No hay que olvidar que ella era fiscal, procuradora, y que ella en ese sentido no es la más defensora de los derechos de los acusados. Pero además, como dije en otro momento, yo creo que la decisión principal en este caso no era necesariamente por los méritos, sino por esta agenda con respecto al precedente. Y Kagan es una de las defensoras de la doctrina del stare decisis, así que yo en ese sentido no la vi tan rara, ¿verdad? La posición de Kagan ahí. A mí me parece importante la pregunta que había hecho Jessica, la invitación que nos hizo de hablar sobre los pensamientos finales. Definitivamente, como dice Julio, este caso pues abre las puertas para muchas discusiones, para muchos acercamientos, y
una de las cosas importantes para mí, porque en términos personales, a mí lo que me gusta discutir es las cuestiones sociales, la relación entre la cuestión social y el derecho. Me parece que este es un caso perfecto para poder discutir cómo el derecho no está ajeno de su contexto social y de su contexto histórico, cómo el derecho en muchas ocasiones responde a unos intereses que no tienen que ver con la justicia y que esas leyes se mantienen entonces por mucho tiempo, como estaba pasando, ¿verdad?, con esas disposiciones constitucionales de Luisiana y de Oregon en su origen racista. Esa relación entre un derecho que no necesariamente es justo, un derecho que está atado a unas condiciones sociales, unas perspectivas, unos contextos específicos, es importante en el análisis que hagamos todo el tiempo, no solamente con respecto a precedentes y análisis, sino con la aplicación del derecho día a día. Quiero mencionar particularmente lo que pasó en el día de hoy con la aplicación arbitraria de una orden ejecutiva por encima del derecho constitucional a libertad de expresión, a libertad de movimiento, una aplicación abusiva por parte de la Policía de Puerto Rico contra un manifestante, el manifestante Giovanni Roberto, y el arresto de esta persona por parte de la policía precisamente con una interpretación obtusa por parte de la Policía de Puerto Rico con respecto a la orden ejecutiva. En esos videos que pudimos ver sobre ese momento, se escucha particularmente al policía que hace el arresto diciendo que la orden ejecutiva va por encima de lo que él quería decir, ¿verdad? Que las personas que estaban aquí estaban violando la orden ejecutiva y que si él quería hablar sobre la Constitución, que fuera el tribunal. Como si la Constitución solamente tuviera unos espacios específicos, ¿verdad? Y olvidando que el derecho a la libertad de expresión va por encima de cualquier orden ejecutiva. Así que, y eso es importante en este momento histórico porque la caravana que hizo la misma policía a principios de abril no fue detenida por otros policías. Ellos no interpretaron que esos policías estaban violando la orden ejecutiva, ni la de los paramédicos tampoco. Es precisamente la de las personas que se manifiestan en oposición al gobierno. Me parece que eso es también demostrativo de cómo el derecho no está ajeno, ¿verdad?, de estos intereses sociales que también permearon las decisiones sobre los jurados a principios de siglo en los estados y en Puerto Rico también en el 52. Excelente. Bueno, no sé si Rolando también quiere aportar algún comentario adicional. No, Llevamos un ratito. Sí, yo quiero darle las gracias, ¿verdad?, por este diálogo tan interesante y enriquecedor de las diferentes perspectivas que se pueden ver en esta jurisprudencia. Coincido con Julio que el caso es fascinante. El caso va a las raíces del problema colonial que tiene Puerto Rico, porque siempre revienta el asunto de los casos insulares, porque la teoría de incorporación de los derechos fundamentales a través, ¿verdad?, de la decisión de los casos insulares, pues parece ser el único fundamento en que podamos coincidir en términos de si eso va a aplicar o no a Puerto Rico, porque no ha habido determinación sobre si la 14 es controlante aquí o la quinta, y entonces solamente nos queda ese análisis. Queremos que se implante ese derecho en Puerto Rico. La manera en que lo va a hacer el Tribunal Supremo está por verse, pero me parece que va a seguir dando que hablar, porque podría ser el Tribunal Supremo de Puerto Rico un poquito más osado y ampararse en la doctrina de la incorporación de facto, que es un debate que está muy de moda en estos días. Así que esto va a seguir dejando que hablar y le daremos seguimiento si es posible, ¿verdad? Si tenemos decisiones en el caso de Tomás Torres que determine cómo es que aplica a este caso particular, y decisiones que vengan después en torno a si el precedente de Ramos versus Luisiana aplica retroactivamente a sentencias que ya son finales y firmes. Bueno, pues quiero agradecerle al profesor Julio Fontanella, a la profesora Yanira Reyes, por acompañarnos en la noche de hoy.
definitivamente el análisis de ambos y esta discusión que se ha generado en este Facebook Live ha sido muy enriquecedora para mí y sé que para todos los que han estado sintonizándonos, así que les agradezco por estar disponibles, decir que sí y ¿verdad? Iluminarnos con su análisis. Y que se repita. Claro, que se repita. También quiero agradecer nuevamente a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por oficiar este Facebook Live y compartirlo en sus redes sociales, así como a la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, que también mostraron interés en este tema. Y agradecer a todos los que se conectaron, que nos acompañaron en esta noche, nos han acompañado en los pasados jueves que hemos estado con esta iniciativa. Seguiremos elaborando temas, vamos a estar hablando sobre las cosas que están sucediendo con Promesa y la Junta de Control Fiscal en medio de esta pandemia. También estaremos tocando temas laborales y así, en la medida en que interesen algún tema que quieran que podamos discutir o que tengan alguna inquietud, nos pueden hacer llegar la sugerencia a nuestra página y así lo podemos ir discutiendo. Así que les agradezco y buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Buenas noches.